Le decían el peje. Se burlaban de su acento, de su lentitud para hablar, de su origen tabasqueño, de esa forma provinciana que las élites mexicanas miraban como si fuera una vergüenza nacional que había que esconder. Lo llamaron terco, populista, peligroso, mesiánico, irresponsable. Y nadie entendía que detrás de ese hombre que un día entraría al Palacio Nacional había una herida más antigua que cualquier insulto político, más profunda que cualquier campaña sucia: la pobreza. 30 de septiembre de 2024, Ciudad de México. Llueve sobre el Zócalo. Una camioneta blanca sale lentamente del Palacio Nacional, mientras miles de personas gritan presidente, presidente. Adentro va Andrés Manuel López Obrador, el mismo niño nacido en Tepetitán, Macuspana, Tabasco. El mismo hombre al que durante años intentaron reducir a un apodo de pantano, a una caricatura de pueblo, a un personaje fácil de ridiculizar desde las cámaras de los canales que nunca fueron suyos. Tiene el rostro cansado, el cabello blanco, los ojos húmedos. Y entonces pasa algo que ninguna campaña pudo fabricar, que ningún equipo de imagen pudo ensayar. AMLO llora. Pero esta no es solo la historia de cómo un presidente se despidió del poder. Esta es la investigación sobre el secreto que sostuvo toda su vida pública. La razón por la que convirtió la pobreza en bandera, la austeridad en religión política y la frase "primero los pobres" en una herida nacional imposible de ignorar, imposible de mirar sin sentir algo. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian todo lo que creías saber sobre Andrés Manuel López Obrador. Primero, el verdadero origen de El Peje, el apodo que nació como burla de clase y terminó convertido en armadura. Segundo, la cartera casi vacía, los 200 pesos, el billete guardado como amuleto y el Jetta blanco modelo 2013, que explican por qué su austeridad golpeó tan profundamente al viejo poder. Tercero, Rocío Beltrán Medina, la mujer que lo sostuvo antes de la gloria y cuya muerte dejó una ausencia que ningún triunfo político pudo llenar. Y cuarto, la niña del agua con tierra, la escena que, según testimonios, lo hizo llorar de rabia y decir una frase que define todo su camino, que resume todo lo que fue y todo lo que quiso ser. Cada vez que lleguemos a una de estas revelaciones, te lo voy a recordar. Pero te advierto algo. Si te vas antes del final, te pierdes la cuarta. Y la cuarta es la que explica por qué, para AMLO, gobernar nunca fue solo llegar al poder. Fue intentar no fallarle a los que nacieron en el lodo. Todo comenzó lejos de los salones alfombrados donde se decide el destino de un país. Lejos de las cámaras, lejos de las escoltas, lejos de las oficinas, donde los poderosos firman decretos sin mirar a los ojos de quienes van a sufrirlos, sin siquiera imaginarse sus nombres. Tepetitán, Macuspana, Tabasco, 13 de noviembre de 1953. Un pueblo húmedo, caliente, rodeado de agua, de monte, de caminos donde el lodo no era paisaje. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta, sino destino. En esa tierra nació Andrés Manuel López Obrador. No nació entre mármoles. No nació en una familia de apellido blindado. No nació con el país prometiéndole nada. Nació en una zona donde la pobreza no se explicaba con estadísticas, se respiraba. Estaba en las casas sencillas, en las mesas ajustadas, en los niños que aprendían demasiado pronto que el futuro no llega igual para todos. Guarda este lugar en tu memoria, Tepetitán, porque todo lo que vino después, las marchas, las derrotas, las mañaneras, los insultos, la banda presidencial, las lágrimas al salir de Palacio Nacional, todo empieza ahí, en ese calor espeso de Tabasco, donde el agua parece no correr, donde la humedad se pega a la piel como una segunda camisa, y donde un niño empezó a mirar las diferencias entre los que mandaban y los que aguantaban, entre los que decidían y los que simplemente sobrevivían. Su familia venía de raíces mezcladas con migración, trabajo y carencia. Su abuelo José Obrador, de origen español, y Úrsula González, vinculada a una familia pobre de Veracruz,
formaban parte de esa historia silenciosa que no aparece en los grandes libros del poder, pero sostiene a los países desde abajo, desde las manos que no salen en televisión. La casa donde nació, en la calle Hidalgo, no parecía el origen de un futuro presidente. Parecía una casa más, una de esas casas donde el país real se forma sin que nadie lo vea, sin que nadie lo registre, sin que nadie lo cuente. Y aquí viene algo importante, porque durante años sus enemigos intentaron vender una imagen de López Obrador, como si hubiera nacido gritando consignas, como si desde niño hubiera sido un agitador, un rebelde sin causa, un hombre hecho para dividir y provocar. Pero los recuerdos de quienes lo conocieron en Tepetitán dicen otra cosa. Su maestra Nelly León de Gómez lo recordaba como un niño inteligente, aplicado, obediente, distinto no por la violencia, sino por la atención con que miraba. Emiliano Gómez Torres, otro habitante del pueblo, lo describía corriendo por las calles, mezclado con la vida común, observando sin saber todavía que algún día esas calles se convertirían en su primera escuela política, en el aula donde aprendería la lección más importante, porque la pobreza educa de una manera brutal. No da discursos, no explica teorías, no pide permiso, te enseña mirando una olla vacía, una camisa remendada, un camino sin pavimento, una madre calculando cuánto alcanza y cuánto no. En Tabasco, Andrés Manuel no aprendió la pobreza como concepto. La vio, la olió, la escuchó en las conversaciones de la gente que sobrevivía con poco y aún así seguía de pie, aún así reía, aún así se enamoraba y enterraba a sus muertos con dignidad. Pero cuando ese muchacho de provincia empezó a crecer políticamente, el sistema encontró una forma de atacarlo, no solo por sus ideas, también por su origen, por su voz, por la manera en que cargaba al pueblo encima como quien lleva tierra en los zapatos y no se molesta en quitársela. Le dijeron el peje, como el peje lagarto, ese pez antiguo de los pantanos tabasqueños, de hocico largo, dientes duros, escamas como armadura, un animal de río, de lodo, de aguas oscuras. Durante mucho tiempo comida de pobres. Así querían nombrarlo, no como líder, no como adversario, como algo rústico, algo inferior, algo salido del pantano que no debería estar donde estaba. Piensa en eso un momento. En un país donde tantos políticos presumen apellidos, escuelas privadas, trajes caros y cercanía con los ricos, a él intentaron reducirlo a un pez de Tabasco. El insulto llevaba clasismo, llevaba desprecio, llevaba el mensaje de siempre. Tú no perteneces aquí, tú vienes de demasiado lejos, tú hablas demasiado lento, tú cargas demasiado pueblo encima, y eso se nota, eso te delata, eso te condena. Pero ahí ocurrió la primera transformación. Andrés Manuel no rechazó el apodo, lo absorbió, lo convirtió en coraza, lo volvió identidad. Soy peje, pero no lagarto, diría después, separando la terquedad de la corrupción, la raíz popular del abuso de poder, el origen humilde del vicio de los que usan el origen humilde para trepar y luego olvidarlo. Y esa frase no era solo una respuesta ingeniosa, era una declaración de guerra simbólica. Podían burlarse de su origen, pero no podían arrancárselo. Podían llamarlo provinciano, pero no podían hacerlo avergonzarse de Tabasco. El peje dejó de ser una burla y se convirtió en advertencia. Como el animal de los pantanos, aprendió a sobrevivir en aguas turbias. Como el peje lagarto, desarrolló una piel dura contra los ataques, una resistencia acumulada durante décadas de negativas, de puertas cerradas, de sistemas que no estaban diseñados para dejar pasar a alguien como él, como ese pez antiguo que parece venir de otro tiempo. Resistió campañas, derrotas, caricaturas, desprecios y burlas. Y mientras más lo atacaban por venir de abajo, más fuerte se hacía su obsesión. Sacar de la oscuridad a los pueblos como Tepetitán, romper la distancia entre el poder y la gente, demostrar que un hombre nacido entre humedad, lodo y pobreza podía llegar a Palacio Nacional, sin dejar de recordar el camino de regreso, porque el verdadero secreto de AMLO no empezó en la presidencia, empezó ahí en Tabasco, cuando entendió que el desprecio de los de arriba
no era contra él solamente. Era contra todos los que venían del mismo lodo, contra todos los que hablaban con acento, contra todos los que no sabían qué tenedor usar en una cena de gala. Y entonces llegó el verdadero secreto. No estaba en una cuenta escondida, no estaba en una mansión, no estaba en un avión privado, no estaba en una caja fuerte detrás de una pared falsa. El secreto de Andrés Manuel López Obrador era mucho más incómodo para el sistema. Era un hombre que había llegado demasiado cerca del poder sin aprender a desear sus lujos, sin que el poder lo hubiera domesticado a él primero. Piensa en eso un momento. México venía de presidentes rodeados de escoltas, residencias cerradas, salones privados, camionetas blindadas, alfombras rojas, cenas reservadas para los mismos apellidos de siempre. Durante décadas, la presidencia se había parecido más a una corte que a un servicio público. Los poderosos vivían lejos, entraban por puertas que nadie veía, volaban en aviones que el pueblo pagaba, dormían en casas que parecían palacios y no parecían avergonzarse de nada de eso. Y luego apareció un hombre de Tabasco, diciendo algo que para ellos sonaba casi ofensivo: que el poder debía ser austero, que gobernar no era enriquecerse, que el dinero público no era botín, que la presidencia no era premio sino responsabilidad. Guarda esta imagen. Un Volkswagen Jetta blanco, modelo 2013, avanzando entre multitudes. No era una Suburban blindada, no era una caravana militar, no era una máquina diseñada para separar al gobernante de la gente. Era un auto común con golpes, rayones, marcas de manos, abolladuras dejadas por el mismo pueblo que intentaba acercarse a él, que quería tocarlo, que quería comprobar que era real. Lo manejaba Cuauhtémoc Jiménez, su chofer de confianza, mientras Andrés Manuel recorría caminos, plazas, aeropuertos, pueblos y ciudades, como si quisiera demostrar que el presidente no tenía que esconderse detrás de un muro de acero, que no tenía miedo de la misma gente que decía representar. Ese Jetta no era un detalle menor, era una declaración. En un país donde el poder siempre se había protegido del pueblo, AMLO decidió exponerse a él. Cada golpe en la carrocería parecía decir algo. Aquí no hay distancia, aquí no hay trono, aquí no hay emperador, aquí hay un hombre que viene de abajo y que no quiere olvidar de dónde salió ni fingir que nunca estuvo ahí. Pero la escena que terminó de convertir su austeridad en leyenda llegó en 2018, durante un debate presidencial. Ricardo Anaya se acercó demasiado. El momento fue incómodo, casi teatral, extraño de ver. Andrés Manuel reaccionó de manera instintiva, sacó su cartera y la protegió contra el pecho como si guardara algo irreemplazable. La gente se rió. Las redes se llenaron de bromas y memes. Sus adversarios pensaron que tenían otra imagen para ridiculizarlo. Pero días después, hizo algo que cambió el significado de aquella escena. Mostró la cartera y lo que apareció ahí no parecía pertenecer a un hombre que estaba a punto de gobernar un país de 130 millones de personas. No había tarjetas de crédito, no había chequeras, no había símbolos de riqueza, solo una cantidad mínima para gastos sencillos y un billete que conservaba como amuleto, como talismán, como hilo que lo ataba a algo que no quería perder. Eso era todo, o al menos eso era lo que él quería que México viera. Un político que no presumía abundancia, sino desprendimiento, que no acumulaba para sí mismo lo que le había costado tanto al país. Y aquí viene lo que debes recordar. Para AMLO, la austeridad no era solo una medida administrativa, era una religión civil, una forma de purificación, una manera de decirle al país que el poder había enfermado porque se acostumbró demasiado al lujo, porque confundió el privilegio con el mérito. Por eso hablaba de la justa medianía de Benito Juárez. Por eso repetía que si una persona ya tenía un par de zapatos, no necesitaba acumular más. Por eso veía la ostentación oficial como una humillación frente a los pobres, como una bofetada a quienes lo elegían creyendo que algo iba a cambiar. Luego vino el golpe simbólico más grande. El avión presidencial, un Boeing 787,
que había representado durante años la distancia obscena entre el gobierno y la gente. Para muchos era comodidad, eficiencia, seguridad. Para él era insulto. Un palacio volador mientras millones seguían esperando caminos, hospitales, escuelas, agua limpia. Venderlo no era solo una transacción, era una escena de ruptura. Era decir que el viejo régimen ya no podía seguir viajando por encima del país, mientras el país caminaba descalzo por debajo. También convirtió Los Pinos, la residencia presidencial, que durante décadas pareció intocable, casi sagrada, en un espacio abierto al pueblo. La Casa del Poder dejó de ser santuario privado y se volvió centro cultural, lugar de visita, lugar donde cualquiera podía entrar sin pedir permiso. Las puertas que antes separaban al gobernante de la gente empezaron a abrirse, y al mismo tiempo desapareció el Estado Mayor Presidencial, ese aparato de seguridad que durante años había envuelto al presidente en una burbuja casi monárquica, casi feudal. Claro que sus críticos dijeron que todo era teatro, que la austeridad era propaganda, que el Jetta era símbolo fabricado, que la cartera era espectáculo calculado para cámaras. Pero hay algo que no podían negar. AMLO había entendido mejor que nadie el poder de las imágenes y sus imágenes golpeaban donde más dolía. Un presidente sin avión, un presidente sin residencia de lujo, un presidente en auto común, un presidente mostrando una cartera casi vacía, porque el secreto no era vivir sin nada. El secreto era obligar al país a mirar la pregunta que nadie quería hacer. ¿Cuánto lujo puede tolerar un gobierno cuando su pueblo todavía tiene hambre? Y esa pregunta, tarde o temprano, iba a llevarlo al sacrificio más doloroso de su vida. Pero todo poder tiene un precio. Y en la vida de Andrés Manuel López Obrador, ese precio no se pagó con dinero, se pagó con ausencia, con cumpleaños perdidos, con hijos esperando a un padre que siempre tenía otro camino por recorrer, con una mujer sosteniendo la casa, mientras él sostenía una causa que todavía parecía imposible. Su nombre era Rocío Beltrán Medina. Guarda ese nombre, porque si quieres entender al hombre que años después lloraría al salir de Palacio Nacional, primero tienes que entender a la mujer que estuvo antes de los reflectores, antes de la presidencia, antes de las mañaneras, antes de que millones lo llamaran presidente y lo amaran u odiaran con igual intensidad. La conoció en 1976 en Villahermosa, Tabasco. Él era joven, todavía lejos de convertirse en el personaje que dividiría y transformaría la política mexicana. Todavía un hombre que buscaba su lugar en un sistema que no lo esperaba. Ella estudiaba Ciencias de la Educación en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. No era una mujer de cámaras, no era una figura de actos públicos, no era alguien buscando un lugar junto al poder. Era discreta, inteligente, firme, de esas personas que no necesitan levantar la voz para cambiar el rumbo de una vida, de esas personas que sostienen sin que nadie les agradezca lo que sostienen. Se casaron el 30 de marzo de 1980, una fecha sencilla, doméstica, sin la grandilocuencia de los grandes acontecimientos políticos. De ese matrimonio nacieron 3 hijos: José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso. 3 niños creciendo mientras su padre se metía cada vez más en la lucha pública, en los caminos largos, en las reuniones interminables, en las comunidades olvidadas, en esa obsesión que empezaba a devorarlo todo, que empezaba a pedirlo todo. Piensa en eso un momento. Para millones, AMLO era el hombre que caminaba con el pueblo, pero para su familia muchas veces también fue el hombre que no estaba, no porque no amara, no porque no le importara, sino porque había elegido una misión que exigía algo brutal: presencia total afuera y ausencia inevitable adentro. Él mismo llegó a recordar con dolor una escena pequeña pero devastadora. No pudo llevar a uno de sus hijos al circo porque estaba ocupado construyendo un movimiento para transformar México, un circo. Algo tan simple, algo que cualquier padre promete sin pensar, sin saber que ese momento después no regresa. Pero en la vida de un hombre absorbido por la historia,
Incluso una tarde con un hijo podía convertirse en deuda, en una de esas deudas que no tienen recibo, pero tampoco tienen perdón. Ahí estaba Rocío llenando silencios, cuidando niños, sosteniendo rutinas, educando en la casa mientras él recorría el país de pueblo en pueblo. Si Andrés Manuel era el rostro visible de la batalla, Rocío era la estructura invisible que impedía que todo se derrumbara. El andamiaje que nadie veía, pero que aguantaba el peso de todo lo demás. No buscaba aplausos, no buscaba entrevistas, no buscaba ser primera dama de nada. Pero sin ella esa historia no se entiende, no completamente. Y aquí viene algo que casi nadie mide con justicia. Rocío no solo acompañó, también orientó. Según los relatos que han quedado sobre su vida, fue una voz decisiva cuando él empezó a romper con el viejo sistema político y a acercarse al PRD a principios de los años 90. Mientras muchos calculaban conveniencias, ella parecía entender que la vida de Andrés Manuel no podía quedarse atrapada en una estructura que ya no representaba aquello que él decía defender. Pero la vida a veces espera el momento más cruel para cobrar. Golpeó cuando él empezaba a subir, cuando la causa comenzaba a parecer posible, cuando el horizonte comenzaba a verse. En 1997, Rocío fue diagnosticada con lupus, una enfermedad dura, silenciosa, traicionera. El cuerpo atacándose a sí mismo, la salud consumiéndose desde adentro sin avisar, sin dar tregua, mientras México veía crecer la figura política de López Obrador. Dentro de su casa otra batalla avanzaba sin mítines, sin pancartas, sin cámaras que la registraran. Durante 6 años Rocío enfrentó la enfermedad. 6 años. Mientras él ganaba terreno en la política, ella perdía fuerzas en la cama. Mientras él se convertía en jefe de gobierno de la Ciudad de México, ella atravesaba el deterioro de un cuerpo que ya no respondía como antes, que ya no era el mismo cuerpo que él había conocido en Villahermosa. La ironía era dolorosa, casi imposible de cargar. El país empezaba a mirar a AMLO como posible presidente, pero el hombre detrás del dirigente veía cómo se apagaba la mujer que había sido su refugio, la que lo conocía antes de que todo esto comenzara. El 12 de enero de 2003, Rocío Beltrán Medina murió a los 46 años. 46, una edad en la que muchas vidas todavía están empezando otra etapa. Todavía tienen décadas por delante. Para Andrés Manuel fue un golpe seco, de esos que no se curan con discursos, de esos que no se procesan en un comunicado de prensa. Se quedó viudo con 3 hijos, con una carrera política que no se detenía, con una multitud esperándolo afuera y un vacío esperándolo adentro cada vez que cerraba la puerta. Los adversarios enviaron condolencias. Los aliados guardaron silencio. La política hizo una pausa breve, casi indecente de tan corta. Pero el dolor verdadero no ocurrió en los comunicados. Ocurrió en la casa, en las habitaciones, en los objetos de Rocío que todavía estaban donde ella los había dejado. En los días siguientes cuando la vida continuó como si nada. Y eso era lo más difícil de aceptar. Años después, Andrés Manuel publicó Rocío Beltrán Medina, libro de familia, como si necesitara defender su memoria del olvido, como si escribir fuera la única forma de mantenerla cerca, sin que el tiempo se la terminara de llevar. Y cada día de muertos, al volver a Tabasco para visitar a sus difuntos, esa historia parecía repetirse en silencio. El hombre público regresando al lugar donde todavía dolía el hombre privado. Porque Rocío no fue una nota al pie, fue la pérdida que lo dejó sin refugio. Y cuando un hombre pierde su refugio, solo le quedan 2 caminos: romperse por dentro o entregarse por completo a la causa que todavía lo mantiene de pie. AMLO eligió lo segundo. Y justo cuando parecía no tener nada más que perder, el sistema decidió ir por él. Entonces el sistema entendió algo que lo asustó. Andrés Manuel López Obrador ya no era solo un político incómodo, era un hombre sin refugio personal, sin miedo suficiente para retirarse, y con una multitud que empezaba a verlo no como candidato, sino como símbolo de algo más grande que él mismo. Ahí comenzó la guerra.
No una guerra con balas, no una guerra declarada en cadena nacional. Una guerra más fría, más elegante, más peligrosa. Una guerra de expedientes, tribunales, votos legislativos, filtraciones, titulares y oficinas cerradas donde los hombres de traje deciden quién puede competir y quién debe ser borrado antes de llegar a la boleta, antes de que la gente pueda elegir. 2004, Ciudad de México. Andrés Manuel era jefe de gobierno del Distrito Federal. Su popularidad crecía, sus recorridos, sus conferencias, su manera de hablarle al pueblo, como si la política fuera conversación y no actuación. Todo empezaba a construir una fuerza que el viejo régimen no sabía cómo detener sin ensuciarse demasiado. Y entonces apareció el caso que cambiaría su vida política. El Encino. Guarda ese nombre, El Encino, porque detrás de ese terreno, detrás de una obra vial relacionada con el acceso al hospital ABC, se escondía una operación mucho más grande que una disputa administrativa. La acusación decía que su gobierno había incumplido una orden judicial, que debía responder penalmente, que debía perder el fuero. En el papel parecía un asunto técnico, frío, legal, aburrido, de esos que nadie lee completos. Pero en política, las palabras pequeñas pueden esconder cuchillos enormes, porque si le quitaban el fuero, podían procesarlo. Y si lo procesaban, podían impedirle competir en la elección presidencial de 2006. Esa era la clave. No era una calle, no era un camino, no era una orden judicial. Era la posibilidad de sacar de la contienda al hombre que empezaba a amenazar a todos los que habían administrado México, como si fuera herencia familiar, como si el país fuera cosa propia. Piensa en eso un momento. Un país con escándalos gigantes, fortunas inexplicables, corrupción de cuello blanco, privilegios intocables, fortunas construidas sobre el erario. Y de pronto, todo el peso del Estado caía sobre un camino, sobre un expediente, sobre una supuesta desobediencia administrativa. El mensaje era brutal en su simplicidad. No importa cuánta gente te siga, no importa cuánto camines, no importa cuántos pobres crean en ti. Si el sistema quiere cerrarte la puerta, la cierra desde adentro, con llave, sin explicaciones. AMLO lo entendió. Por eso no respondió como acusado común. Respondió como alguien que sabía que estaba entrando a una escena histórica, que lo que ocurriera ahí iba a quedar grabado. En 2005, cuando se discutía su desafuero, fue a la Cámara de Diputados y habló frente a quienes ya parecían haber decidido su destino antes de que él dijera una sola palabra. No fue a suplicar, no fue a pedir misericordia, no fue a negociar en los pasillos. Fue a dejar constancia. Les dijo, en esencia, que no era ingenuo, que sabía que muchos votarían por consigna, que detrás de esa decisión no estaba la justicia sino el cálculo político, el miedo de los que sabían que si él llegaba, algo iba a cambiar para siempre. Y entonces lanzó una de esas frases que no envejecen, porque no pertenecen solo al momento en que se dicen. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que la historia también los va a juzgar a ustedes. Ese día intentaron reducirlo y lo hicieron crecer. El 7 de abril de 2005, la mayoría legislativa aprobó quitarle el fuero. Muchos en las cúpulas celebraron, brindaron, se felicitaron, creyeron que habían ganado, creyeron que el hombre de Tabasco estaba acabado, que bastaba un expediente para detener una fuerza nacida en pueblos, plazas y caminos de tierra. Se equivocaron de manera histórica, porque la respuesta no vino desde una oficina, vino desde la calle. El 24 de abril de 2005, cientos de miles de personas salieron a la marcha del silencio, y ese silencio fue más fuerte que cualquier grito, más elocuente que cualquier discurso, más aterrador para el poder que cualquier piedra. No había violencia, no había venganza. Había una multitud caminando como si cada paso dijera, no lo van a sacar así. Imagínalo, calles llenas, rostros serios, gente común, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, familias enteras caminando sin estridencia, pero con una determinación que el poder no pudo ignorar ni minimizar. La ciudad no rugía,
La ciudad acusaba en silencio. Y ahí el desafuero se volvió contra quienes lo fabricaron. Lo que pretendía destruirlo terminó convirtiéndolo en mártir político. Lo que buscaba cerrarle el camino terminó abriéndole una avenida emocional hacia millones de mexicanos que sintieron que no solo estaban atacando a un candidato, estaban atacando su derecho a elegir. El gobierno tuvo que retroceder. La persecución se desinfló. AMLO pudo competir, pero algo cambió para siempre. Desde ese momento, el hombre del jeta blanco ya no caminaba solo contra adversarios, caminaba contra un sistema entero. Y mientras ellos creían que su fuerza venía de la ambición, no entendían lo más importante. La verdadera raíz no estaba en los pinos, no estaba en las encuestas, no estaba en la presidencia. Estaba mucho más abajo, en el lodo, en el hambre, en una niña que todavía no aparecía en esta historia, pero que iba a explicar por qué ese hombre ya no podía detenerse, ya no podía rendirse, ya no podía simplemente irse a casa. Y entonces llegamos a la escena que explica todo. No ocurrió en Palacio Nacional, no ocurrió en una elección, no ocurrió frente a cámaras, ni en un debate donde los políticos se destruyen con frases ensayadas y aplausos medidos. Ocurrió lejos, en una comunidad olvidada, en un camino donde México ya no parecía país, sino herida abierta, llaga vieja que nadie había querido curar. Guarda esta imagen: una madre indígena, un colador, agua sucia, lodo, tierra mezclada con desesperación, y una niña mirando como miran los niños cuando el hambre ya les quitó hasta la fuerza de pedir. Cuando el cuerpo aprende a resignarse antes de que la mente lo haga. Según el testimonio de Antonio Pérez Garibay, Andrés Manuel López Obrador iba en uno de esos recorridos que hacía por los rincones más pobres del país, esos lugares que no salen en los noticieros, que no aparecen en las fotos de campaña. Cuando vio una escena que lo dejó marcado para siempre, que cambió algo dentro de él que nunca volvió a ser lo mismo. La mujer estaba filtrando agua con tierra. No era metáfora, no era una frase poética para un discurso. Era agua con lodo, una especie de té de tierra, algo que a cualquiera le revolvería el estómago solo de verlo. Al lado, la niña sostenía algo parecido a alga, como si eso pudiera reemplazar la comida que no existía, como si el cuerpo pudiera engañarse con lo que los ojos veían aunque el estómago supiera la verdad. AMLO se acercó, preguntó por qué le daba eso a su hija, y la respuesta fue de esas que no se olvidan aunque uno viva 100 años. De esas que se instalan en algún lugar del pecho y no se van. La madre explicó que la niña no tenía nada en el estómago, nada, y que le daba esa mezcla para que sus intestinos no se pegaran por dentro, para que el cuerpo no se cerrara sobre sí mismo, para que la niña siguiera viva un día más, un día más. Eso era todo lo que pedía esa madre. No el futuro, no la prosperidad, no el progreso. Solo un día más. Piensa en eso un momento. Mientras en la capital los políticos hablaban de estabilidad macroeconómica, reformas estructurales, crecimiento del PIB, cifras y discursos que sonaban bien en las presentaciones. En algún lugar de México, una madre le daba tierra a su hija para engañar al hambre. No pan, no leche, no sopa, tierra. Porque cuando el Estado abandona por completo a una familia, hasta el lodo empieza a parecer medicina. Ahí se quebró algo dentro de López Obrador. Algo que no se puede reconstruir con promesas de campaña. Algo que no se puede calmar con análisis político. Ordenó bajar lo que llevaban en los vehículos. Comida, ayuda, dinero, lo que hubiera, todo. Pero el daño ya se estaba hecho. No en la niña solamente, en él. En la forma en que iba a mirar el poder desde ese día. En la forma en que iba a mirar cada presupuesto, cada decreto, cada firma. Subió de nuevo al vehículo. El silencio era pesado. De esos silencios que nadie sabe cómo romper, porque cualquier palabra suena falsa. Nadie sabía qué decir. Hay dolores frente a los cuales cualquier palabra suena vulgar. Cualquier consuelo suena a insulto. AMLO llevaba su iPad, ese objeto moderno, frío, limpio, absurdo frente a lo que acababa de ver, obscenamente fuera de lugar. Y entonces, según el relato, no aguantó, lo lanzó contra el piso.
no como un gesto político calculado para las cámaras, sino como un hombre que acaba de descubrir que el país que quiere gobernar está más roto de lo que imaginaba, que la distancia entre lo que se dice en los discursos y lo que ocurre en esos caminos sin nombre es un abismo que no se cruza con buenas intenciones. Y lloró. No lloró como candidato, no lloró como dirigente ensayando emoción para una conferencia de prensa. Lloró como alguien que acababa de ver a una niña condenada por haber nacido del lado equivocado de México, del lado que no sale en los mapas del progreso. Y en medio de ese silencio que, según quienes iban ahí, parecía de funeraria, dijo una frase que debes guardar porque regresa al final de esta historia, porque es la llave que abre todo lo demás. Ya ven, cabrones, ¿por qué no les podemos fallar a esta gente? No les podemos fallar. Esa frase no nació en una oficina de campaña, no nació en un equipo de comunicación que buscaba el eslogan perfecto para las elecciones. No nació para un cartel, no nació para Twitter, no nació para quedar bien en la historia. Nació frente al hambre, frente al lodo, frente a una niña que no sabía que su sufrimiento iba a convertirse en una brújula moral para un hombre que años después llegaría a la presidencia de México cargando esa deuda en los hombros. Pero esa escena no fue la única. En julio de 2008, Andrés Manuel llegó a Cochoapa, el Grande, Guerrero, uno de los municipios más pobres de México, de los más pobres de América Latina. La cifra era brutal, imposible de procesar sin que algo se mueva por dentro. De 18.458 habitantes, apenas 319 no vivían en pobreza extrema. La mayoría sobrevivía con tortillas, con carencias acumuladas generación tras generación, con esa resignación triste de los pueblos que han esperado demasiado tiempo y ya no saben si creer cuando alguien llega prometiendo algo. Cuando llegó, no hubo fiesta, no hubo aplausos desbordados, no hubo música alegre, hubo silencio, un silencio duro, antiguo, casi ofensivo, el silencio de quien ya no espera nada, y una banda tocando acordes tristes, como si el pueblo entero estuviera enterrando algo, como si la esperanza hubiera tenido velorio hacía mucho tiempo, y nadie se hubiera molestado en avisarle al resto del país. AMLO recordaría después que esa imagen lo golpeó profundamente. No era solo pobreza, era abandono convertido en rostro humano, en cara que te mira, en ojos que preguntan sin palabras qué tardaste tanto. Era un país entero diciendo sin palabras: nos dejaron solos, nos olvidaron, existimos de todos modos. Ahí entendió que su lucha no podía ser solo ganar elecciones, no podía ser solo llegar al poder y dar conferencias de prensa. Tenía que ser poner arriba a los de abajo, sacar recursos de los privilegios y llevarlos a las manos que nunca habían recibido nada, que nunca habían sido vistas por el Estado como algo más que un voto cada 6 años. Convertir la frase primero, los pobres, en política pública real, en pensiones, en becas, en apoyos directos, en caminos, en presencia, en el reconocimiento mínimo de que también ellos eran México. Sus críticos dirían que era populismo, sus adversarios dirían que era manipulación emocional, que usaba la pobreza para hacer política. Pero para él, esa discusión ya había quedado atrás, enterrada en ese camino de Guerrero, clausurada frente a esa madre con el colador en la mano. Porque quien ha visto a una niña beber tierra no vuelve a hablar de pobreza como si fuera una tabla de Excel, como si fueran puntos porcentuales en una presentación, como si los pobres fueran abstracciones y no personas con nombres y estómagos vacíos. Desde ese día, el verdadero secreto de AMLO dejó de ser su origen. Fue su deuda, una deuda moral con los que no salían en televisión, con los que no tenían voz en ningún lugar donde se tomaran decisiones, con los que esperaban en pueblos donde la esperanza parecía haberse secado hace demasiadas generaciones. No les podemos fallar. Esa fue la promesa. Y esa promesa iba a consumirlo hasta el final. Después de décadas caminando bajo el sol, después de 3 campañas presidenciales que lo dejaron marcado de maneras distintas, después del desafuero, después de los insultos,
después de que lo llamaron peligro para México en espectaculares por todo el país. Después de más de 1400 mañaneras donde habló de pie sin esconderse, sin leer un teleprompter, sin dejar que otros hablaran por él, Andrés Manuel López Obrador llegó al día que muchos creyeron que nunca iba a aceptar. 30 de septiembre de 2024, Ciudad de México. El último día. Guarda esa fecha. Porque ese día no solo se fue un presidente, se cerró una época, una forma de pelear, una manera de hablarle al país todas las mañanas, como si la política no pudiera dormir, como si el poder tuviera obligación de dar la cara. Durante 6 años, México despertó con su voz. Para unos era esperanza, para otros provocación, para algunos una compañía que no pedían, pero que estaba ahí de todos modos, para millones, costumbre. Pero esa mañana todo sonaba distinto, con una textura que no se podía nombrar bien. Hasta sus adversarios más duros sabían que algo estaba terminando, que el país después de esa mañana iba a ser otro país. En la última conferencia, el ambiente no parecía el de una oficina de gobierno con agenda y minutas. Parecía una CB despedida familiar, de esas que se hacen cuando sabes que el tiempo no regresa. Había funcionarios, periodistas, cámaras, gente mirando desde lejos tratando de guardar el momento. Y entonces llegó la música. La Paloma, una canción de despedida, de ausencia, de barco que se va sin fecha de regreso. La escuchó ahí, frente a todos, sin ningún lugar donde esconder la emoción. Y el hombre que tantas veces había resistido ataques sin mover el rostro, que había aguantado campañas enteras sin quebrarse públicamente, ya no pudo sostener la máscara. Lloró. No era la primera vez que México lo veía emocionado, pero esta vez era distinto. No lloraba por derrota, no lloraba por persecución, no lloraba por Rocío. Aunque tal vez Rocío también estaba ahí en alguna parte de ese silencio, en algún lugar donde solo él podía verla. Lloraba porque al final del camino, después de tanto polvo, tanto insulto, tanta espera, estaba entregando el poder vivo, entero, con el pueblo todavía gritando su nombre afuera, sin haberse rendido, sin haber llegado a ningún acuerdo en un cuarto oscuro. Piensa en eso un momento. Un hombre que había sido tratado como intruso por las élites salía de Palacio Nacional, acompañado por multitudes. El mismo al que llamaron el peje, el mismo al que ridiculizaron por su acento y por su origen tabasqueño. El mismo al que quisieron borrar de la boleta con un expediente sobre un camino. Se iba con una aprobación histórica, dejando el mando a Claudia Sheinbaum, la primera mujer que llegaba a la presidencia de México. Pero AMLO no quería quedarse como sombra detrás del trono, como el poder real que mueve los hilos desde la oscuridad. Eso también debes recordarlo, porque dice mucho de él. Prometió retirarse, no a una fundación internacional, no a una oficina de lujo con asesores y viajes pagados, no a dar conferencias de alto precio frente a empresarios que lo habrían aplaudido de haberles convenido. Se iría a Palenque, Chiapas, a una finca heredada de sus padres, rodeada de árboles, humedad, pájaros y silencio. La llamó La Chingada. El nombre parecía una provocación, pero también era una renuncia, como diciendo, ya me voy lejos, donde el poder no me alcance, donde el ruido de la capital no entre, donde mis pies por fin puedan descansar. Habló de caminar entre cedros, de tomar pozol, de dormir en hamaca, de escribir sobre las grandes civilizaciones antiguas de México, esas que existieron antes de que alguien inventara las instituciones que después lo persiguieron. Y hubo un detalle pequeño, casi infantil, que lo retrató mejor que cualquier discurso, que cualquier análisis político. Dijo que le habían regalado unos binoculares y se emocionó imaginando a las guacamayas posándose en los árboles de su quinta. Un expresidente soñando no con aviones, no con escoltas, no con mansiones nuevas ni con cuentas en paraísos fiscales, soñando con mirar pájaros desde la hamaca. También habló de sus guaraches. Dijo que llevaba pares de varias regiones del país, porque sus pies necesitaban descansar. Sus pies, los mismos que caminaron pueblos olvidados.
los mismos que entraron en comunidades donde el poder nunca había pisado, los mismos que cargaron derrotas, marchas, campañas, plazas llenas y madrugadas interminables que ya no se pueden contar. Y entonces la corbata dejó de tener sentido, el traje dejó de tener sentido, la banda presidencial quedó atrás en el palacio. Lo que quedaba era un hombre viejo regresando al sur, al calor, a la tierra, al origen, al principio, que siempre es también el final. Solo dejó una advertencia: saldría de su retiro únicamente si la democracia era atacada, si había un golpe de Estado o si la soberanía de México era amenazada. Nada más. El peje volvía al agua, no derrotado, no expulsado, no borrado como habían querido. Volvía porque había terminado su ciclo, porque había hecho lo que vino a hacer, aunque lo hecho siguiera siendo discutido y lo que faltó por hacer siguiera siendo deuda. Y por primera vez en muchos años, el hombre que no podía fallarle a los pobres intentaba no fallarse a sí mismo. Al final, después de tanto ruido, después de tantas mañaneras, después de tantas plazas llenas, después de tantas acusaciones, después de tantas lágrimas contenidas y tantas puertas abiertas a la fuerza, lo que queda de Andrés Manuel López Obrador no es solo una presidencia, no es solo un sexenio, no es solo una cifra de aprobación. Es una pregunta incómoda para todos los que han tocado el poder, para todos los que han llegado a una silla de gobierno. ¿Para qué sirve gobernar si el pueblo sigue comiendo tierra? Guarda esa pregunta, porque ahí está el verdadero cierre de esta historia. No en Palacio Nacional, no en la banda presidencial, no en los aplausos del Zócalo. Está en esa niña sin comida en el estómago. Está en Cochoapa el Grande, en los pueblos donde la pobreza no era discurso sino respiración, no era retórica sino realidad diaria, irreemplazable, aplastante. Está en los ancianos que esperaban una pensión sin saber si llegaría. Está en los jóvenes que no tenían trabajo ni escuela y encontraban en la calle la única oferta disponible. Está en las madres que aprendieron a sobrevivir con lo mínimo sin que nadie las premiara por eso, sin que nadie les dijera que lo que hacían era heroico. Está en los lugares donde México parecía haber olvidado que también era México, que también existían, que también contaban. AMLO llamó a su proyecto Humanismo Mexicano. Para sus críticos fue una frase política, una etiqueta para vender lo que de otro modo resultaría difícil de justificar. Para sus seguidores, una doctrina, una dirección, una forma de nombrar lo que sentían que estaba pasando. Pero para entenderla de verdad, hay que volver al principio, al niño de Tepetitán, al peje burlado, al hombre del jeta blanco, a la cartera con 200 pesos, a Rocío Beltrán Medina, muriendo antes de verlo llegar a la cima que él había prometido alcanzar, al desafuero que quiso sacarlo de la historia y terminó convirtiéndolo en símbolo, a la niña del lodo, a la frase que lo persiguió como una sentencia y que nunca pudo quitarse de encima. No les podemos fallar. Y durante su gobierno, esa frase se convirtió en dinero directo, en pensiones, en becas, en programas para jóvenes, en apoyos que llegaron sin intermediarios a millones de personas que nunca antes habían sentido que el gobierno se acordaba de ellos, según los datos que él mismo defendió como parte de su legado. Más de 5 millones de mexicanos salieron de la pobreza durante su sexenio. 12 millones de becas fueron entregadas. Jóvenes construyendo el futuro. Intentó quitarle muchachos al abandono antes de que el crimen los encontrara primero, antes de que la calle se los llevara. Y la austeridad, con todas sus polémicas, con todas las preguntas que dejó sin responder, fue presentada como una forma de arrancarle recursos al lujo del poder para llevarlos al fondo del país, a esos lugares que no salen en los espectaculares, que no aparecen en las fotos oficiales. ¿Fue perfecto? No. Ningún gobierno. Nunca. Hubo críticas, heridas, deudas, contradicciones, decisiones que costará mucho tiempo entender. Sí, y la historia tendrá que juzgarlas con más distancia de la que ahora tenemos.
Pero esta historia no intenta borrar lo complejo. No intenta hacer de un hombre contradictorio una estatua sin grietas. Intenta mirar el centro moral de un hombre que entendió algo que muchos presidentes olvidan apenas cruzan la puerta del palacio. El poder no vale por lo que acumula, vale por lo que devuelve. Piensa en eso un momento. Durante décadas, México había visto gobernantes salir del poder más ricos, más blindados, más lejanos de la gente que alguna vez los votó. AMLO eligió otra imagen para su despedida. Un hombre viejo llorando bajo la música, regresando al sur hablando de guaraches, pozol, guacamayas y libros sobre civilizaciones antiguas. Un expresidente que no quería vivir en Los Pinos, sino en una finca con nombre irreverente. Un político que, al menos en su propio relato, quiso terminar donde empezó, cerca de la tierra. Por eso el verdadero secreto de pobreza de AMLO no era solo haber nacido lejos de los privilegios, era no querer amputarse ese origen para ser aceptado por los de arriba, por los que deciden quién pertenece y quién no. Era cargar el lodo como memoria, no como vergüenza. Era convertir la burla en escudo, el apodo en identidad, el desprecio en combustible. Era mirar a los pobres no como clientela, no como votos a conquistar, sino como deuda histórica, como la cuenta que el país debía cobrar y que nadie había querido pagar. El peje volvió al agua. Sí, pero dejó una grieta abierta en el poder mexicano. Desde ahora, cualquier gobernante que presuma lujo tendrá que responder a la sombra de ese jeta blanco, con abolladura. Cualquier presidente que hable de progreso tendrá que explicar qué hizo por los que estaban más abajo, los que no salían en las estadísticas favorables, los que sobrevivían donde ninguna cámara apuntaba. Cualquier proyecto político tendrá que enfrentar esa frase simple y brutal que nació no en una sala de juntas, sino frente al hambre, en un camino de tierra, en un silencio de funeraria. Por el bien de todos, primero los pobres. No fue solo un lema pegado en espectaculares de campaña. Fue la herida que lo empujó cuando ya no había razones fáciles para seguir. Fue la promesa que lo sostuvo cuando todo lo demás se había ido. Cuando Rocío ya no estaba. Cuando los votos se habían perdido 2 veces. Cuando el sistema había intentado borrarlo. Y quizá cuando la historia deje de gritar y empiece a recordar con más calma. Ese será el eco que quede de Andrés Manuel López Obrador. Un hombre imperfecto, terco, amado, odiado, admirado, discutido, que dividió al país en 2 mitades que todavía no terminan de hablarse, pero marcado para siempre por una verdad que ningún palacio pudo domesticar, que ninguna élite pudo arrancarle, que ninguna campaña de desprestigio pudo borrarle del rostro. Que un país no se mide por la altura de sus edificios, ni por el brillo de sus estadísticas, sino por la dignidad de quienes nacieron en el lodo y, aún así, aprendieron a levantar.